Introducción y realización de las ETS. Evaluación económica, definición y tipos principales. Para la toma de decisiones sanitarias, las dos dimensiones más relevantes para informar la decisión son las de la efectividad de los tratamientos, así como de sus costos. Al referirnos a efectividad, lo hacemos de forma amplia, contemplando aspectos como reducción de mortalidad, aumento de sobrevivencia, mejorar los síntomas, reducción de efectividad adverso, mejorar la calidad de vida, así como cualquier otro aspecto que incida en la duración o en la calidad de vida de este grupo de pacientes en particular. Como veremos en breve, la medida de efectividad elegida va a depender del tipo de evaluación económica que se quiera realizar. Al referirnos a los costos, incluimos la valoración en términos monetarios de todos los recursos relevantes implicados en el uso de las tecnologías a evaluar, así como la medida de efectividad nos clasifica el tipo de EE. El tipo de costos a incluir nos definirá lo que se da a llamar perspectiva del estudio y puede comprender desde una perspectiva más acordada, como a la de un hospital, hasta la de la más amplia, como a la de una sociedad en su conjunto. Tipos de evaluaciones económicas, EE. Como hemos visto, las EE pueden tener en cuenta dos dimensiones de las intervenciones sanitarias, sus efectos y sus costos. Los estudios que tienen en cuenta solo una de estas dos dimensiones son llamados EE pacientes. En un escenario donde comparamos distintas intervenciones para una misma patología, podemos en algunos casos comparar solamente cuánto nos cuesta cada una de ellas. Por ejemplo, 1. Paciente con artrosis. Comparamos el costo del tratamiento con 3 analgésicos diferentes. 2. Pacientes con cálculos en la vesícula biliar. Comparamos el costo de la cirugía convencional versus la cirugía laparoscópica. En este análisis incluimos en la comparación de todos los costos relevantes, como los honorarios médicos y equipamiento, que puedan ser más costosos en la cirugía laparoscópica, los días de intervención, que pueden ser más costosos en la cirugía convencional, o los costos de las complicaciones necesarias en la recirugía. En esos estudios pueden aportar información muy valiosa en cuanto a los costos implicados en la utilización de una tecnología, y esta formación en algunos casos puede resultar muy útil para la toma de decisiones. Puede darse el caso de que sea consecuencia de un estudio de este tipo se haga evidente de una tecnología que era un paciente más costoso determina resultados más económicos, debido por ejemplo a enfermedad o complicaciones evitadas, con menor cantidad de resultados, menores intervenciones o menor utilización de otros recursos sanitarios. Sin embargo, es obvio que la falta de información sobre la efectividad de las intervenciones resulta en todos estos casos en una limitación muy importante. En el otro extremo podemos tener el caso de comparaciones donde solamente se evalúan los resultados clínicos sin importar los recursos empleados. Si seguimos con el ejemplo de la artrosis, podemos comparar la eficiencia de los diferentes medicamentos para calmar el dolor o la calidad de vida del paciente que se somete a una cirugía con aquella que recibe tratamiento médico. Son los clásicos estudios clínicos habituales en la literatura médica, los cuales aportan información muy valiosa en cuanto a la efectividad de las diferentes intervenciones, pero
Nada nos dice acerca de los costos que estas intervenciones implican para el sistema de salud. Finalmente, más recomendado, podemos incorporar las dos dimensiones y evaluar tanto los costos como las consecuencias o efectos. Si este análisis lo realizamos sobre una única intervención, estamos haciendo una completa descripción de la misma, pero para que se trate de una verdadera EE completa es necesario comparar dos o más intervenciones, incluyendo tanto los efectos como los costos. Son este tipo de EE las que se realizan, nos interesa y las que constituyen una valiosa herramienta para la toma de decisiones, ya que aporta información que permite comparar dos o más intervenciones en sus dimensiones más relevantes. Sobre las EE completas nos explayaremos ahora más a detalle, dando que dentro de este grupo existen diferentes tipos que es necesario conocer bien: clasificación de evaluación económica y pacientes completas. Todos los análisis económicos completos utilizan la misma identificación, medición y evaluación de los costos. La diferencia está en la forma en que miden las consecuencias o beneficios. Pasaremos detallando cada uno de ellos. Análisis de costo minimización. En estos estudios, ambas alternativas producen el mismo resultado, es decir, que no tienen diferencias en cuanto a su efectividad. No hay que olvidar que la efectividad debe ser considerada en forma amplia y no se refiere únicamente a un solo resultado clínico. Por ejemplo, si son dos drogas, son igualmente efectivas en cuanto a su capacidad para reducir la mortalidad por una determinada condición. En uno de estas dos produce severos efectos adversos. No puede decidir entonces que son equivalentes. El objeto principal de los estudios de costo minimización es contratar la alternatividad menos costosa, dado que las consecuencias son las mismas. Una utilidad adicional de estos dos estudios es identificar la distribución de estos dos casos y explicar por qué una alternativa resulta menos costosa. Por ejemplo, la cirugía correctiva de la miopía puede hacer en forma ambulatoria y con internación. Ambas alternativas son igual de eficaces y efectivas, pero la primera es menos costosa. Por supuesto, esta evaluación son raras de encontrar, puesto que son pocas las intervenciones equiefectivas. En análisis de costo de minimización se utiliza cuando se proponen dos intervenciones en las que los estudios previos han demostrado que tienen igual eficacia y efectividad. Análisis costo-efectividad. En este tipo de análisis los beneficios se miden en unidades naturales. Algunos ejemplos pueden ser años de vida ganados, milímetros de mercurio de precisión arterial bajos, kilos de gramos de peso perdidos, casos de cáncer de mama detectados o infartos evitados. En este caso, la medida de evaluación de los beneficios es común o ambas alternativas. Para compararlas, se estima la diferencia de costo y la diferencia en efectos entre ambas y se calcula la razón o tasa de costo-efectividad. En los estudios de costo-efectividad se selecciona un parámetro natural común a ambas alternativas que se están evaluando. No permite la comparación de opciones que no representan un resultado en común. Los estudios de costo-efectividad son muy útiles, pero representan algunos inconvenientes. Remarcaremos a continuación los principales. Pueden haber intervenciones que producen más de un resultado clínico, que es muy habitual, por lo que el resultado final no puede resumirse
en un único valor. En resumen, es habitual que las intervenciones tengan más de un efecto, por lo que es frecuente que no sea posible captar de forma integral todas las dificultades entre dos alternativas mediante un único valor. Los estudios de costo-efectividad no permiten comparar intervenciones en áreas diferentes o incluso en áreas similares si se eligieran diferentes medidas de costo-efectividad. Es en parte por estos motivos que los estudios de costo-efectividad han sido gradualmente reemplazados por la categoría que veremos a continuación, los estudios de costo-utilidad. Análisis de costo-utilidad. En los estudios de costo-utilidad, hoy en día el tipo preferido de Estados Unidos, la manera de medir las consecuencias es una combinación entre los años vividos y la calidad de vida. Este tipo de análisis se utiliza por tres razones fundamentales en distintas situaciones. Cuando las intervenciones tienen múltiples consecuencias y todas las no son interesadas, por ejemplo, en el tratamiento del sedentarismo, podemos estar interesados en evaluar el tratamiento físico, los kilos de peso perdido, la prevención cardiovascular, número de infartos prevenidos, años de vida ganados, mejorar la disciplina, disminuir la depresión y la ansiedad. Cuando nos interesa obtener un resultado que permita luego comparar alternativas que no se relevarán entre sí y no comparten las consecuencias, por ejemplo, nos interesa poder decidir o comparar el costo-utilidad de un tratamiento de la desnutrición con otras intervenciones no relacionadas, como podría ser el tratamiento del infarto. Cuando estamos particularmente interesados en medir tanto la sobrevida como la calidad de vida que esta sobrevida conlleva, la gran ventaja de los estudios de costo-utilidad es que nos permite resumir todos los efectos de la intervención en un único valor. Un tratamiento determinado puede prolongar la vida, evitar intervenciones y mejorar un síntoma a la vez, que produce un efecto adverso grave o cierta complicación. Todos los efectos pueden resumirse en una única medida. El ABAC utiliza este valor para compararlo con otro tratamiento, el cual a su vez también puede tener múltiples efectos, incluso diferentes, pero también resumidos de esta manera. Ahora bien, ¿qué significa y de dónde salen estos ABAC o QALYs? Intentaremos dar a continuación una breve explicación sobre este punto. El ABAC o QALY es una medida que intenta expresar a cuánto equivale un año vivido con una determinada condición. La unidad utilizada para esta comparación es el año vivido en plena salud. Por ejemplo, si decimos que el ABAC de la diálisis renal es del 0.65, lo que estamos diciendo que es vivir un año con insuficiencia renal crónica, con necesidad de realizar diálisis renal equivalente a 0.5 años en plena salud. Un año en diálisis renal es igual a 0.65 años en plena salud. ¿Por qué? Esto es debido a que la diálisis renal afecta la calidad de vida. Por estos motivos, un año de diálisis vale menos que un año sin diálisis. Esto tiene importantes implicaciones a la hora de evaluar el costo-utilidad de las intervenciones. Veamos un ejemplo en donde se comparan dos tratamientos para el cáncer de próstata, uno de los cuales tiene la ventaja de poder prolongar la vida, pero a consecuencia de producir ciertos efectos adversos importantes, como podría ser incontinencia urinaria o impotencia. Los siguientes son los resultados obtenidos en el primer caso. Compararemos las intervenciones como un estudio de costo-efectividad. Luego las analizaremos desde la perspectiva de un estudio de costo-utilidad. En el primer análisis de costo-efectividad solo tuvimos en cuenta un resultado,
La prolongación de la vida. No tuvimos en cuenta las diferencias en calidad de vida entre ambas intervenciones. Para tener en cuenta ambos factores debemos utilizar los AVAX. Como vemos, el tratamiento A logró una sobrevida de 4 años con una calidad de vida promedio equivalente al 0.95. AVAC, por lo tanto, estos 4 años de sobrevida equivale a 3.8 años en plena salud o AVAC. Este es el resultado de haber multiplicado la duración de la vida menos 4 años por la calidad menos 0.95. El tratamiento B logra una sobrevida mayor, 5 años, pero como que en consecuencia de sus efectos adversos la calidad de vida es menor, 0.80 AVAX. Por lo tanto, estos 5 años de sobrevida equivalen a 4 años en plena salud o AVAX. Este es el resultado de haber multiplicado la duración de la vida menos 5 años menos por su calidad menos 0.80. Un estudio de costo-utilidad utilizará esta medida para calcular la tasa o razón de costo-utilidad. Desde esta perspectiva, la diferencia ahora entre ambas intervenciones ya no es un año de vida, sino 0.2 AVAC, 4.0 AVAX con el tratamiento B y 3.8 AVAX en el tratamiento A. Es más evidente ahora que la diferencia entre ambas intervenciones no es tan importante como pareciera a primera vista, ya que la prolongación de vida en un caso se ve compensada por la mejora de la calidad de vida en el otro. ¿De dónde se obtienen los valores de AVAX o QALYs? Esta pregunta es más complicada y una explicación detallada excede los alcances de esta clase, pero trataremos de comentarles brevemente. Para conocer el valor o utilidad que una persona le da a un determinado estado de salud, podemos explicar el siguiente método. Les describimos a esta persona el estado de salud, ejemplo, diálisis renal, y le preguntamos con cuánto tiempo en plena salud estaría dispuesto a cambiar un año de diálisis renal. Supongamos que esta persona nos contesta que en lugar de vivir un año en diálisis renal, le resultaría equivalente vivir 8 meses en plena salud, debido a que obviamente está dispuesto a sacrificar cierta duración de vida, 4 meses en este caso, a cambio de mejorar su calidad. Con esta información podemos estimar cuál es el equivalente para esta persona. 8 meses en plena salud es igual a 12 meses en diálisis. Es decir, que para esta persona un año de diálisis equivale a 0.67 de año en plena salud. Esta misma evaluación podemos hacerla a varias personas representativas de una población y obtendremos así un valor promedio para este AVAC. Este método de cálculo de AVAX que describimos recién muy somente es llamado TTO por Time Trade-off, debido a que se basa en estimar cuánto tiempo de vida está dispuesta a sacrificar una persona para pasar en plena salud. El tratamiento es solo uno de los muchos métodos existentes para el cálculo de AVAX o QALYs. Ningún método es únicamente considerado mejor que otro y existe mucha controversia sobre este tema, pero al menos el ejemplo sirve para ilustrar brevemente una de las formas en que se puede obtener estos valores. Como vemos, los estudios de costo-utilidad ofrecen grandes ventajas, ya que permite incorporar en un único resultado varios efectos diferentes. Además, al expresar sus resultados en una medida común, permite comparar intervenciones en áreas diversas. Supongamos ahora el mismo caso que el decisor anterior, pero ahora recibe su formación expresada en términos de costo-utilidad. Un programa para mejorar la detección de cáncer de mama, costo-utilidad de 55.000 euros por AVAC.
un programa de prevención de infarto costo-utilidad por 45.000 AVAC, un programa de control de prevención arterial por 120.000 AVAC, un programa de vacunación antigripal por 220.000 AVAC. Ahora, si podemos comparar estos resultados y saber que todos estos programas, el más costoso efectivo es el B, prevención del infarto, mediante este programa es necesario invertir 45.000 para en un año de vida en plena salud, un resultado superior al que ofrece el resto de las intervenciones. Debido a que estos motivos, hoy en día se prefiere que las EE sean estudios de costo-utilidad, salvo que existan buenos motivos para elegir otro tipo de diseño. Sin embargo, el término costo-efectividad se encuentra tan difundido que es común referirse de forma general a las EE como estudios de costo-efectividad, englobando en este término tanto a los verdaderos estudios de costo-efectividad como también a los estudios de costo-utilidad. En los análisis de costo-utilidad se utiliza como medida los resultados de los AVACs, años de vida ajustados por calidad, llamados también QALYs por sus siglas en inglés, Quality Adjusted Life Years. Análisis costo-beneficio. En este caso, los resultados clínicos se traducen a unidades monetarias. Requiere que se adjudique un valor monetario a las consecuencias. Por ejemplo, implica definir cuál es el valor monetario de una vida. Es un punto que no agrada a los médicos ni a la población general, motivo por el cual este tipo de estudios no es muy frecuente en la literatura. Análisis de costo-consecuencia. Por último, mencionamos este tipo de EE, aunque algunos no la incluyen dentro del sector grupo de EE completas, cumple sin embargo el requisito de comparar dos o más estrategias tanto en aspecto de costo como en beneficios, pero se caracteriza por no reportar una medida de beneficios principal, sino muchas. Por ejemplo, en un típico estudio de costo-consecuencias de estrategias de manejo de la hiperplasia prostática benigna, se reportan los costos de cada una de ellas y también los efectos, pero en forma desagregada. Por ejemplo, mejora de los síntomas, mejora del flujo urinario, episodios de retención vesical, efectos en la sexualidad, necesidad de cirugías de urgencia, etc. El resultado puede expresarse para dos grupos de 100 pacientes. En el tratamiento B cuesta el promedio 200 adicionales por paciente y a su vez mejora el puntaje de la escala de HPV en 5 puntos. La flujometría en 30 mililitros por minuto evita un episodio de retención urinaria por año. Reduce levemente la escala de calidad de vida sexual y evita la realización de una cirugía de urgencia cada 3 años. En este tipo de estudios no aporta gran detalle y granularidad para ver costos y sobre todo efectos. Sin embargo, al no expresar los resultados en una medida única de beneficios y costo-efectividad que el decisor esté acostumbrado a evaluar, le deja más trabajo al decisor para valorar la diferencia de las distintas estrategias y llegar a decidir cuál es la mejor decisión. Los beneficios en relación a los costos. El análisis costo-consecuencia no reporta un resultado principal de beneficios, sino que representa varios y le deja la tarea al lector de valorarlos a la hora de tomar una decisión. Audiencia de la evaluación económica. Es importante tener en cuenta siempre que se realiza o se comisiona una EE, quienes son los destinatarios de la misma, es decir, los usuarios de la misma. Básicamente son todas las personas encargadas de la toma de decisiones para las cuales la información de la evaluación resulta útil.
Estas audiencias pueden ser muy distintas de aquellos que realizan la investigación. Puede incluir entre nosotros el gobierno, nacionales, provisionales, municipales, por ejemplo, ministerios de salud o secretarías de la salud, comisiones de incorporación de tecnología sanitaria en el sistema público, hospitales, entes financiadoras de la salud como Seguridad Social o financiadores privados, organizaciones internacionales, OMS o OPS, agencias de ayuda multilateral, por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano del Desarrollo, alianzas regionales del país, por ejemplo, Mercosur, agencias no gubernamentales de ayuda, compañías farmacéuticas. Cada una de estas organizaciones puede tener diferentes requerimientos y a veces hasta diferentes guías para la realización de EE. En algunas ocasiones incluso las evaluaciones simplemente sumarán conocimiento más que aportarán nueva información a la toma de decisiones. No está dirigida a grupos de interés particulares. La audiencia del estudio define en una gran medida la perspectiva del mismo, como veremos a continuación. Perspectiva o punto de vista del análisis, categoría de costos. Este es un ingrediente específico de las EE, desconocido para los que vienen del área de la salud, pero más conocido por aquellos del área económica o gerencial. La perspectiva de un estudio o un punto de vista se refiere al lugar donde el cual se contemplamos evaluar el problema. No es lo mismo si usamos la perspectiva del presidente de un país o el Ministerio de Economía o Finanzas que si lo hacemos desde la perspectiva del director de un hospital o de un seguro privado de salud. Es fundamental definir la perspectiva del estudio desde su diseño, ya que determina qué tipo de costo es necesario considerar. Por ejemplo, para un seguro de salud privada, los costos de bolsillo que los pacientes tienen que realizar para poder asistir o recibir los tratamientos no son directamente relevantes. En cambio, para un decisor a nivel gubernamental pueden ser relevantes. Entonces, la perspectiva de un estudio define principalmente qué tipo de costos se incluyen y cuáles no en los estudios. Algunas de las perspectivas posibles son del paciente, del médico, del hospital, del financiador o de la sociedad. Es muy importante identificar y conocer la audiencia de las EE en las fases de diseño del estudio, ya que ayuda a decidir los métodos más adecuados, así como la forma de reportar los resultados. La gran mayoría de las evaluaciones económicas se realizan desde el punto de vista del financiador, aunque cada vez más se entiende a contemplar la perspectiva social. Los tipos de costos que se influyen en cada perspectiva son los que le corresponden a cada una de las mismas. Por ejemplo, un financiador privado de la salud incluirá los costos que le atañen en el mismo, costos de la atención médica ambulatoria, hospitalización, laboratorio, etc., pero no incluirá otro tipo de costos de transporte que tienen los pacientes y sus familias o aquellos relacionados a la pérdida de la productividad laboral. Entonces, antes de seguir delineando las diferentes perspectivas, definiremos los tipos de costos que contemplan las evaluaciones económicas. La primera diferencia que hay que hacer es tener costos directos o costos indirectos, que tienen un significado distinto en el ámbito de las evaluaciones económicas que en la bibliografía contable. Como su nombre lo indica, los costos directos son todos aquellos directamente relacionados con la implementación determinada, programada o la administración de determinado. A su vez, los costos directos se clasifican en costos directos del sistema de salud, por ejemplo, consultas médicas de enfermería, de medicamentos y de otras tecnologías, equipamiento, uso del espacio. Costos directos del paciente y su familia, gastos del bolsillo para transporte, para contratar
ayuda informal. Costos directos de otras agencias o sectores, muchos menos contemplados en las EE. Por ejemplo, un programa de prevención de adicciones tendrá efectos directos en lograr que haya menos delitos y esto reducirá costos del sistema legal o penitenciario. En cuanto a los costos indirectos, mejor denominados costos de productividad perdida, los mismos se refieren a la valoración del tiempo que el paciente debe dejar de trabajar debido a la intervención considerada o al tiempo en el que el miembro de la familia deja de trabajar debido a esta intervención. Piense, por ejemplo, en cuál tratamiento pediátrico en el que los padres o cuidadores indirectamente pierden horas productivas para acompañar a sus hijos. En la siguiente tabla podemos ver los tipos de costos incluidos para cada una de las perspectivas de las EE. Costos directos del médico, tiempo de otra persona, medicinas, dispositivos médicos y material desechable, pruebas de laboratorio, costos directos no médicos, administración, instalaciones, planta física, servicios, viáticos, acompañante temporal, tiempo indirecto, tiempo fuera del trabajo para visitar al médico, tiempo fuera del trabajo para enfermedad, ayuda temporal en los quehaceres domésticos. Entonces, si realizamos o leemos un estudio según la perspectiva del financiador, se incluirán solamente los costos directos del sistema de salud, tanto los que la tabla denomina médicos como los costos administrativos del financiador. No considera otros costos como el lucro cesante en el que incurre el paciente o los costos de transporte y cuidadores. La perspectiva social es más completa y abarcativa. Si tomamos dicha perspectiva, todos los recursos consumidores deben incluirse en el estudio sin importar quién los consuma, ya que todos los costos son relevantes de la perspectiva social. Horizonte temporal de las evaluaciones económicas. Descuento. Al comparar dos o más tecnologías para algún problema sanitario, es importante definir cuál será el horizonte temporal para esta evaluación. Por ejemplo, al comprar medicamentos antihipertensivos, podemos evaluar un horizonte temporal corto. Por ejemplo, cuánto bajan los mmHg al mes o a los 3 meses, o también uno largo, por ejemplo, cuánto altera la sobrevida y la calidad de vida a lo largo de la vida de los pacientes. Un tema muy relacionado al horizonte temporal es el concepto de descuento. Intente pensar en un mundo sin inflación, o sea, que con un determinado monto de dinero vamos a poder adquirir los mismos bienes en un futuro. Supongamos que nuestro estudio tiene un horizonte en toda la vida para los pacientes hipertensos. Si una medicación cuesta 100 cada año, el tratamiento le parecerá que el valor de los 100 en el sistema tiene que gastar al año número 20. Es el mismo que los 100 que tenemos que gastar hoy. O puesto que otro modo, si le doy a elegir darle a usted 100 hoy o tendrá para 20 años que elige, y 100 hoy versus 100 en 5 años y en un año, deténgase a pensar un momento en esto. Si usted es una persona con la gran mayoría, habrá expresado una preferencia temporal por el dinero. Más vale tener hoy que mañana, o más vale pájaro en mano que en 100 volando. Más vale ir a lo seguro, da más libertad de elección. Es por ello que las evaluaciones económicas es importante incluir este aspecto. Imagínense que, por ejemplo, un estudio que compara un costo de tecnología quirúrgica que requiere un gasto inicial de 50,000 o un tratamiento con una medicina que cuesta 2,000 por año durante los próximos 25. Si no incluimos la preferencia temporal, el costo de ambos tratamientos seguirá igual.
A este proceso de incorporar las preferencias temporales se le denomina técnica descuento, y también dentro del área de los estudios de investigación de la salud es una tecnología bastante específica en el ámbito de las CEE. El descuento es el proceso de calculación, cuál es el valor actual de algo que sucede en algún momento futuro. Entonces, el valor presente neto o valor actual de algo que sucede en el futuro dependerá de cuán lejos es el tiempo suceda, así como de la fuerza de esta preferencia temporal, reflejada en la tasa en la cual se da el descuento. En la diferencia de descuento dijimos que sirve para calcular el valor actual de algo, aunque hasta ahora habíamos hablado de este proceso solo para los costos. ¿Qué sucede con los beneficios? Piense en su propia vida. ¿Usted valora lo mismo vivir su próximo año de vida que el año número 20? Muchos estudios concluyen que también existe una preferencia temporal por los beneficios sanitarios, años de vida, AVAX. Es por ello que en las evaluaciones económicas no solo es importante calcular cuál es el valor neto presente de los costos, sino que también se calcula el valor presente neto de los beneficios de cada estrategia. Entonces, las EE no solamente evalúan los costos y los beneficios totales que implican las diferentes tecnologías, sino que también en momentos de horizonte temporal ocurren estos costos y sus resultados. Las recomendaciones actual que el mundo es el que use la misma tasa de resultado tanto para los costos como para los beneficios. La tasa recomendada puede variar en país a país y las más usuales son del 3%, recomendada por el Penal de Washington en Estados Unidos. Y en el caso del país de nuestra región tenemos los ejemplos de Brasil o México, que recomiendan usar una tasa del 5%. Pensemos que el descuento como algo al revés, que las tasas de interés de los bancos, así como yo invierto 100 a una tasa de interés del 3%, en un año obtengo 103. El descuento es el reverso de este proceso de interés, utilizando para calcular cuál es el valor presente neto de 100 gastados el año próximo. Es la cantidad de plata que si la invierto a una tasa del 3%. Me dará 100 al año, el próximo 100 dividido 1.3 es igual a 97. Es decir, que tener que invertir 100 dentro de un año equivale a tener que invertir 97 hoy. La siguiente es la fórmula general para calcular el valor actual de algo que sucede en el futuro, ya sea en dólares o en años. Conclusiones. En esta clase hemos introducido los conceptos iniciales de la evaluación económica como herramienta que asiste a la toma de decisiones para la asignación de recursos en el área de salud. Hoy en día su uso es crecimiento en todas las regiones del mundo para fomentar la toma de decisiones basadas en la evidencia y los recursos disponibles. Delineemos los tipos básicos de evaluación económica y sus principales usos, las perspectivas dentro de la que se puede realizar y los tipos de costos que se pueden incluir. La realización del informe de ETS. La realización del informe de ETS es una etapa fundamental en el desarrollo de una evaluación de tecnología sanitaria. Es la elaboración del informe de ETS documentado que plasma el criterio, los métodos y las conclusiones respecto a las tecnologías evaluadas en el contexto elegido para la evaluación. El desarrollo de un informe de ETS es un proceso complejo en el que intervienen distintos factores: financiadores, toma de decisiones, la agencia evaluadora y su investigador, economista, paciente, ETS, y puede realizarse en diferentes enfoques y métodos. Sin embargo, en la mayoría de los casos se cumplen las siguientes etapas: identificar el tipo de evaluación, determinar el foco del análisis, especificación del problema a evaluar, desarrollo de la pregunta, búsqueda de la evidencia,
síntesis e integración de la evidencia, redacción del informe, elaboración de la conclusión y recomendaciones, diseminación de los resultados y monitoreo del impacto. El informe de ETS constituye un eslabón importante en una cadena de la evaluación mucha más compleja, constituida por la elaboración de la pregunta de ETS, Policy Question, la producción de la información de ETS y la difusión y medición del impacto de la ETS. La metodología para el desarrollo del informe de ETS se basa en una serie de técnicas de análisis, elaboración y planificación. Entre estas encontramos análisis del sistema de salud, análisis de economía, métodos de consenso, estudios de viabilidad, estudios clínicos, estudios de mercado, la previsión tecnológica, ETS. Pero tanto los investigadores como los decisores no deben tener de vista el enfoque de la pregunta sobre la nueva tecnología y el contexto en el que se va a desarrollar, teniendo en cuenta todos los aspectos en los de que se puede tener impacto: la implementación, efectividad, seguridad, impacto psicosocial, ambiental y economía. Debe tener en cuenta el enfoque de la pregunta sobre la nueva tecnología y el contexto en el que se va a desarrollar, teniendo en cuenta todos los aspectos en los que se puede impactar la implementación. 1. Análisis de las etapas en el desarrollo de informes de ETS. Selección del tópico de evaluación. El desarrollo tecnológico es muy dinámico y cotidianamente nuevas tecnologías sanitarias se encuentran disponibles, esperando a ser incorporadas. Esta creciente actividad genera una oferta importante de potencial avance tecnológico para los usuarios del sistema de salud que están dispuestos a utilizar la tecnología de última generación bajo el paradigma de que lo nuevo es superador. De esta forma, los financiadores sanitarios deben tomar decisiones relativas rápidas para dar respuesta a la demanda creciente. Las organizaciones productoras de ETS no se encuentran ajenas a esta situación de expansión de la tecnología. La mayoría de trabajo múltiples proyectos en forma simultánea. Por lo tanto, los recursos, investigadores y tiempo de esta organización son limitadas, haciendo imprescindible la utilización de medios prácticos para la selección y la prioriza qué temas que van a evaluar. El foco de la priorización está dado en el tiempo de organización productora del informe y por aquellos clientes principalmente de la ETS. Así, un gobierno presenta una perspectiva diferente a los financiadores privados. En este primer caso, el informe técnico de la ETS quizás no sea lo más importante, sino cómo se va a implementar la nueva tecnología y qué impacto tendrá sobre una gran población, mientras que los financiadores privados generalmente presentan una conducta reactiva. La sociedad de cobertura de una nueva tecnología genera la necesidad determinada y la efectividad de la misma y las recomendaciones de cobertura. Por tanto, antes de comenzar el informe de ETS debe definirse algunas pautas como población destinada para la tecnología, principales preguntas a responder, incidencia o prevalencia de las enfermedades relacionadas, costos potenciales y costos de oportunidad, impactos posibles de las conclusiones y resultados, disponibilidad de evidencia sobre el tema, si el tema a evaluar representa un problema. 2. Determinar las prioridades. Algunas organizaciones evaluadoras de tecnologías sanitarias presentan protocolos bien definidos para determinar las poblaciones a evaluar. En muchas otras, el proceso es más informal. Independientemente de cuál sea el caso, debido a los recursos limitados con los que se encuentran las organizaciones, es necesario priorizar qué tópicos se evaluarán primero.
El enfoque general para establecer las prioridades deben reflejar los objetivos de las agencias desarrolladoras de ETS, los recursos disponibles y la forma de trabajar preferida de los que van a participar. Algunas características que se tienen en cuenta en la priorización son alta mortalidad, morbilidad de la patología relacionada con la tecnología, alto costo, variación de la práctica, hallazgos de investigación no difundidos o no adaptados por los profesionales de la salud, necesidad de realizar una política reguladora o de cobertura sobre un tema, controversia científica, demanda pública o política, potenciales cambios en la práctica o partida de la elaboración y diseminación del informe. Los procesos de determinación de prioridades en la evaluación varían desde aspectos subjetivos hasta fórmulas matemáticas, pero todos los países tienen algo en común: los recursos de cualquier agencia de ETS son limitados, tanto en términos económicos como en la calidad de investigación o tiempo disponible. Por otro lado, son muchas técnicas e intervenciones en el sistema de salud por las cuales sería utilidad con una evaluación. Trabajar en un informe de ETS de una tecnología en particular significa una explícita o implacable. Se está dejando de trabajar en otros y esta decisión impacta en el sistema de salud. Por estos motivos, si bien no existe una única manera correcta de determinar las prioridades, lo importante es tener en cuenta este aspecto y prever una forma de asignar la prioridad a cada tópico a evaluar. Un reporte desarrollado en 1992 por el Instituto de Medicina de Estados Unidos identificó 7 criterios para determinar de prioridades. 1. Prevalencia de la enfermedad. 2. Costo. 3. Variación de la tasa de usos. 4. Potencial que los resultados cambian los resultados de salud. 5. Potencial que los resultados cambien en los costos. Y 6. Potencial que los resultados informes temas éticos, legales o sociales. En el sector público, la determinación de las prioridades suele ser muy compleja, dado que muchas veces la evaluación de una tecnología puede estar sujeta a decisiones políticas, sociales y económicas, y no necesariamente a un problema sanitario. En los sistemas de salud pública de los países desarrollados que cuentan con agencias que desarrollan ETS, la mayoría de las veces se establecen 2 sets de prioridades, unas propuestas desde el gobierno y otras desde la agencia. Finalmente, las 2 partes consensúan los problemas que se abordan y sobre los que se trabajarán en los países en desarrollo. La priorización puede ser mucho más primitiva. Por ejemplo, puede necesitarse el desarrollo de un área dentro del Ministerio de Salud no existente o designar un coordinador entre el gobierno y las agencias de ETS. Uno de estos aspectos más importantes de la ETS es especificar el problema o las preguntas a ser respondidas por el informe. La organización que desarrolla el informe de ETS debe tener bien claro sobre cuál es el objetivo el informe a desarrollar y cuál es el enfoque que debe emplear para desarrollarlo. Especificación del problema de evaluar, desarrollo de la pregunta. El informe de ETS habitualmente es iniciado por una autoridad de salud. Necesita tomar una decisión sobre un tema en particular. Por ejemplo, si debería cubrirse o no una determinada tecnología, si debería incluirse un medicamento en un formulario nacional terapéutico o qué precio debería pagarse por una determinada intervención. A esta pregunta se le denomina policy question o pregunta sobre una cobertura. Pregunta de los decisores. Los aspectos incluidos dentro de la pregunta sobre cobertura son los siguientes. ¿Quién solicita el reporte? ¿El Estado, un financiador privado, una obra social, etcétera? ¿Por qué la ETS se necesita justo ahora? Nueva tecnología,
versus obsoleta, problemas de seguridad, cambio en el sistema de salud, nuevas indicaciones para una tecnología vieja. ¿Qué decisión se va a apoyar? Una tecnología para incluir en un listado, para incluir en una guía de práctica clínica, para obtener una licencia comercial. ¿Quién es el destinatario del resultado del informe? La población, los beneficiarios de un pregrado o una obra social, directores de un hospital, prestadores. Una vez se ha clasificado la pregunta de cobertura, los investigadores que trabajan en la ETS deberán transformar esta pregunta genérica en una pregunta de investigación, pasible de ser contestada por los investigadores con los métodos y medios disponibles. Las especificaciones del problema a evaluar debe valerse en el esqueleto básico de una pregunta, que conste la necesidad de conocimiento. Esta pregunta debe identificar precisa y claramente el problema para la toma de decisiones para la cual se confecciona el informe. Este esquema se basa en los siguientes puntos: población, problema, intervención, comparadores y resultados. La pregunta de investigación debe identificar precisa y claramente el problema para la toma de decisiones para la cual se confecciona el informe. Veamos las partes de la pregunta. Población. Corresponde a la población que podría beneficiarse del uso de la tecnología. El autor del reporte debe identificar claramente a la población y en ocasiones decidir si es necesario dividir la población en subgrupos basándose en la efectividad esperada, diferencias en la preferencia o en variables relacionadas con la seguridad. Para el mejor análisis de los resultados, el problema debe tener un impacto sanitario importante, debe representar una enfermedad muy prevalente, una alta mortalidad, etc. Siguiendo con el ejemplo, para rastreo de cáncer de colon es necesario definir para qué población se evalúa, por ejemplo, mayor de 65 años, de ambos sexos o solo población con antecedentes familiares de cáncer de colon. Intervención. Corresponde a la tecnología de evaluar. Será importante realizar una descripción en detalle de la tecnología, mencionar si presenta autorización para su comercialización, evaluar su efectividad y seguridad, evaluar su cobertura por parte de agentes financiadores de salud y la recomendación de los expertos en el tema. Comparación. Cuando se hacen evaluaciones de efectividad, seguridad o cualquier otro tipo de análisis, debe encontrarse un comparador válido para la tecnología evaluadora. Estos comparadores suelen ser tecnologías alternativas o, en caso de no existir la historia natural de la enfermedad, en las tecnologías alternativas deben plantearse como comparadores aquellas tecnologías comúnmente utilizadas en la práctica diaria, que suelen ser parte del tratamiento estándar utilizado. Otros comparadores válidos suelen ser, por ejemplo, la tecnología más efectiva, menos costosa, la propuesta por las guías de práctica clínica. Resultados. Los resultados sobre la efectividad, la seguridad pueden arrojar algunas medidas de efecto más blandas o intermedias inherentes a la tecnología, pero las ETS son más importantes aquellas medidas más duras o finales como mortalidad, sobrevida con enfermedad versus sobrevida sin enfermedad, recibida o recuperación de una enfermedad cálida de vida o eventos adversos. Desarrollo del protocolo para el informe de ETS. Una vez que se ha definido correctamente la pregunta, se debe elaborar el protocolo de la ETS. Este consiste en un documento
que explica cómo se lleva adelante todo el proceso de ETS. Su finalidad consiste en ordenar y guiar la realización y presentación del informe de ETS. En él se verán reflejados claramente los deseos de los decisores, las personas vinculadas con el proyecto, los tipos de realización y cuestiones técnicas, como qué aspectos del problema van a ser evaluados, cómo se aborda cada aspecto, es decir, cuáles y cómo se pueden buscar y utilizar las fuentes de datos, qué metodología se utilizará en valoración de los datos, qué tipo de síntesis de la evidencia está previsto. Búsqueda de la evidencia. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de un informe de ETS es lograr encontrar la evidencia relevante para cada tecnología a evaluar. Cuando se trata de tecnologías muy nuevas, esta información puede estar muy dispersa, ser de calidad baja o variable, y la búsqueda de la información puede ser más dificultosa. La búsqueda de la literatura y el análisis adecuado de los estudios y reportes constituye el corazón del informe de ETS y por lo tanto debe ser adecuadamente y planeando y llevando a cabo. Tipos de recursos. En algunos casos los decisores pueden llegar a requerir investigación primaria en algún terreno específico de la medicina, pero esta situación es excepcional. En la mayoría de los casos, la evidencia que utilizan las organizaciones que desarrollan ETS corresponden a estudios publicados o disponibles en diferentes bases de datos. La información podrá provenir de diferentes sectores de la salud y de la sociedad. Deben buscar múltiples recursos que puedan incluir base de datos de literatura publicada, base de datos clínicos o administrativa, directorios y índices, reportes de institución de investigación, políticas de la salud, políticas de cobertura, reportes de estudios de mercado, reportes asociados médicas y guías de práctica, reportes de estudios de mercado, newsletter de salud, publicaciones de otras agencias evaluadoras de tecnología, publicaciones de periódicos y diarios, colegas e investigadores. La técnica utilizada en la búsqueda de la información debe quedar plasmada en el documento y debe ser reproducible por otros investigadores que desean abordar este tema. Los estudios seleccionados y los criterios utilizados para dicha selección también deben especificarse en el informe. Metodología. La búsqueda y revisión de la literatura debe cumplir algunos requisitos. ¿Qué fuentes se consultaron? ¿Cómo se buscaron? Los criterios que seleccionaron con explícito y adecuados. ¿Qué criterios se utilizaron para evaluar la calidad de los estudios? Análisis, síntesis de la evidencia y resultados. Habiendo evaluado los estudios encontrados de manera individual, se deben investigar la evidencia, sintetizar y organizar los hallazgos. Luego de la síntesis se debe indicar los principales hallazgos y recomendaciones de utilización de la tecnología evaluada. Los recursos de los distintos estudios con diseño y calidad deben ser considerados, evaluados y resumidos en el informe final. Se debe considerar además el contexto económico, social y de política de salud de tal manera que quien lea el informe de ETS pueda ser capaz de elaborar una conclusión o determinar una política de cobertura. En esta fase se debe prestar especial atención a los sesgos que puedan presentarse en la condición y resumen de los hallazgos. Un análisis más detallado de la síntesis de evidencia lo encontrarán más adelante en la selección resultados de la información de ETS. ¿Qué métodos se pueden utilizar para integrar y cambiar la evidencia? Son metaanálisis, desarrollo de modelos, árbol de decisión de Markov, etc.
desarrollo de consensos, revisión sistemática de la literatura con o sin metaanálisis. Conclusiones y recomendaciones. Aunque los métodos de conclusiones y recomendaciones a veces se utilizan indistintivamente, tienen diferentes significados. Las conclusiones son la expresión de los autores respecto a los resultados hallados en una evaluación. Están relacionadas con las cuestiones técnicas. Las recomendaciones son las sugerencias, consejos o asesoramiento que se presenta en los resultados obtenidos del análisis de una tecnología. Las conclusiones son la expresión de los autores respecto a los resultados hallados en una evaluación. Esta relación con las cuestiones técnicas. Las recomendaciones son las sugerencias, consejos o asesoramientos que se desprenden de los resultados obtenidos en el análisis de una tecnología. Algunas agencias de ETS tienen el mandato de hacer recomendaciones explícitas, pero otros organismos tienen la facultad de decidir en la formulación de las conclusiones y recomendaciones. Difusión de los resultados. Para aquellas que participaron en el desarrollo de informe de ETS, la importancia de hallazgos y las recomendaciones pueden resultar evidentes. Muchas veces la difusión de estos resultados es considerada una tarea administrativa y no le otorga la importancia suficiente. Muchos mensajes importantes sugeridos de un informe de ETS no llegan a la totalidad de posibles destinatarios o beneficiarios debido a una estrategia de difusión poco clara. Selecciones de informe de ETS. En esta sección desarrollaremos las distintas partes que contiene un informe de ETS y los aspectos más importantes a considerar en cada una de ellas. Título. Encontrará un título adecuado permite a quienes utilizan posteriormente la ETS en cuestión ubicar más rápidamente la misma y tener una rápida idea de la potencial utilidad que podrá darle el informe. Los títulos habitualmente incluyen la mención de la tecnología y la patología para la cual se la propone, agregando el subgrupo evaluado. Cuando la ETS se realiza, solo se basa en una parte de la población en general. La estrategia de difusión. La atención del público al que el informe va dirigido y el desarrollo de estrategias específicas para cada grupo es una fundamental del proceso de desarrollo de un informe de ETS y debe ser considerado dentro de las tareas a realizar. Institución y autores. Este apartado es breve y resume los datos básicos institucionales, así como el nombre de cada uno de los autores que participaron en la confección del informe. También debe incluir información sobre quién inició o solicitó el informe y por qué. Conflicto de intereses. Esta sección es de relevante importancia, ya que la independencia de la agencia respecto a los actores involucrados reducirá la probabilidad de sesgos en el informe. Explicitar los potenciales conflictos de interés o la ausencia de los mismos es de suma importancia en sí mismo. En caso de que el reporte finalizado o bien algún actor interesado en la comercialización, producción, finalizamiento o utilización de la tecnología participa en el reporte, esto debe ser aclarado para favorecer una correcta y transparente interpretación de los resultados. Resumen, abstract. Aunque el reporte de evaluación de tecnología sanitaria es habitualmente muy detallado, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones basando las mismas en información completa, transparente y reproducible, la presenta de un resumen facilitará la interpretación rápida
del lector o del decisor sobre el informe de ETS con el que se va a encontrar. El resumen puede ser orientado hacia la toma de decisiones locales o bien puede realizarse principalmente hacia la comunidad científica potencial lectora del documento. En el primer caso, se intenta focalizar el resumen en las recomendaciones y conclusiones obtenidas en la información evaluada. En el segundo caso, se hace hincapié en los aspectos metodológicos que llevaron a las conclusiones obtenidas. En muchos casos, ambas perspectivas se suponen. El resumen contiene una breve síntesis de lo expuesto en el cuerpo del informe, intentando exponer cada una de las fases relevantes, pero sin presentar sustitución del documento completo. Un buen resumen permite identificar el sentido de la ETS y debe invitar al lector a leer el documento original para adentrarse a los aspectos más íntimos del informe que permite avalar los resultados encontrados. Contexto clínico. La mayor parte de los lectores de un informe de ETS no son especialistas en el tema en cuestión. Es por esto que la adecuada descripción del contexto clínico ayudará al lector a realizar una adecuada interpretación de la información obtenida y contextualizada. En este sentido, el contexto clínico define la enfermedad, proceso patológico que se va a evaluar. Además, debe dar una noción de la prevención e incidencia de la patología, ya sea en términos globales o mejor aún en términos locales. Identificar cuál es la frecuencia del problema en cuestión es importante para contextualizar la importancia relativa en la toma de decisiones. Datos como mortalidad, morbilidad asociada y calidad de vida son extremadamente importantes para el contexto de una ETS. Por otra parte, el contexto debe tener y contener información sobre la evaluación natural de la enfermedad. Cuando se evalúan los resultados, muchas veces se compara para utilizar de la tecnología versus la historia natural del proceso. Lógicamente, también es una relevancia información de los tratamientos estándar utilizados en esos casos. De este modo, el contexto se debe contener información sobre lo que habitualmente se hace en este tipo de pacientes, cuáles son los tratamientos propuestos y cuál es el pronóstico esperado en términos de efectividad, costo-efectividad, calidad de vida o cualquier otro resultado considerado para la evaluación. Finalmente, el contexto clínico debe introducir la tecnología en cuestión y utilizar un planteo inicial sobre cuáles podrían ser los beneficios potenciales del uso de esta tecnología. Objetivo. El objetivo suele ser corto y muchas veces similar al título. Sin embargo, es el núcleo del informe a realizar e informar al lector cuál es la finalidad del mismo. El objetivo debe plantear cuál es la pregunta que lleva a la realización de la ETS. La tecnología. Este apartado debe describir adecuadamente la tecnología a utilizarse, pero sin detenerse en detalles que solo competen la especialista. Habitualmente se describe el respaldo fisiopatológico que avalará la utilización de la tecnología, así como la dosis y esquemas utilizados. Muchas veces se incluye un párrafo en este sector donde se describe la autorización para su comercialización por parte de las agencias gubernamentales. Métodos. La descripción de la metodología utilizada para el desarrollo del informe, como se menciona previamente, es sumamente relevante. En este apartado debe describirse detalladamente las estrategias de búsqueda utilizada en cada una de las fuentes relevadas para la confección del informe. Es importante
Destacar el alcance del informe para que los lectores puedan interpretar adecuadamente los resultados en la sección de métodos. Deben incluirse las fuentes electrónicas, los estudios primarios y las publicaciones secundarias utilizadas, las bases de datos consultadas, las búsquedas de información en distintas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, guías de práctica clínica, revisiones narrativas realizadas por expertos, políticas de salud gubernamentales y de agentes financiadores de salud. También es conveniente incluir la fecha de búsqueda de dicha información, dado que aquella construirá el límite temporal de las conclusiones obtenidas a partir de los resultados que se describen a continuación, y cómo han sido seleccionados y evaluados los estudios. Resultados. Esta sección constituye el núcleo de la información, de quién se obtendrán las conclusiones del mismo. Este apartado debe ser más completo posible, describiendo con minuciosidad cada una de las fuentes de información que aporta al informe. En un primer párrafo se puede hacer una descripción de los resultados obtenidos. Se llaman resultados a todos aquellos que surjan de la búsqueda e investigación realizada de este modo. Se describirán según corresponda el número de revisión sistemática, ensayos clínicos aleatorios, series de casos, revisión narrativa, guías de práctica clínica, evaluaciones de tecnologías sanitarias y otras fuentes consultadas más allá, aportando información al reporte. El conveniente comienza con la descripción de la literatura que permite el mayor grado de evidencia científica, para continuar luego con aquellas literaturas de menor calidad de metodología y los estudios no incluidos en las revisiones o evaluaciones anteriormente incluidas. En caso la información proviene en su totalidad de fuentes con bajo nivel de evidencia, por lo que la descripción de los estudios es útil. En otras ocasiones, la evidencia disponible es mejor calidad y se puede evitar la descripción de estudios donde la calidad es menor. En la sección de resultados se intenta detallar cada artículo incluido, indicando el autor, el año de publicación, el diseño del estudio, el número de pacientes, los criterios de inclusión y exclusión y otras variables pertinentes a cada caso. Siempre se debe hacerse referencia a cada estudio. Se deben priorizar aquellos resultados tales como la tasa de mortalidad, ocurrencia de eventos, seguridad, años de vida ajustado por calidad, y evitando poner resultados intermedios. Sin embargo, cuando no se cuenta con resultados duros, se utilizan resultados intermedios, intentando explicar la correlación que los mismos tendrán con aquellos resultados finales que pudieran haber sido convenientes a medir. Al utilizar medidas sumarias, estas deben reflejar claramente los resultados independientemente del modo en el que hayan sido expresados por las autoridades del estudio. Si bien las medidas relativas pueden ser útiles, riesgo relativo, ODS, ratio, etc., la utilización de datos absolutos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Por otra parte, es de relevancia informar si las diferencias son estadísticamente significativas y en determinados casos valorar si además son clínicamente relevantes. Más aún, la utilización de intervalos de confianza en la sección de resultados da al lector una adecuada noción de la precisión de la información entregada. En esta sección no solo se incluirán estudios, publicaciones que evalúen la tecnología, sino también algunas otras fuentes de información importantes. Entre ellas pueden incluirse, por ejemplo, opiniones de expertos, guías de práctica clínica o consensos de sociedades científicas. Además, la descripción de otras ETS realizadas sobre el mismo tema puede ser una buena estructura sobre la cual construirá el informe finalmente. Otra fuente de información importante son las políticas de cobertura adaptadas por las diferentes
agentes financiadores de salud sobre, en todos los casos mencionados, una profunda revisión en la literatura sobre el cual se basa cada documento. Podría aportar una nueva información al informe de ETS. Por último, en esta sección se pueden incluir datos sobre el costo de tecnología que se encuentra en evaluación, como por ejemplo, evaluaciones económicas realizadas previamente. La utilización de estas últimas podrán dar una noción sobre la relación de los costos y la efectividad en el lugar que se llevó a cabo el estudio. Sin embargo, los costos de una tecnología y los límites establecidos para considerar si una tecnología es considerada costo efectiva o no varía de país en país. Este tipo de información debe incluirse de manera cautelosa, ya que en general la exploración de los resultados es muy dificultosa. Aún si es conveniente incluir el informe, el precio actual de la tecnología en el mercado local, así como el precio de las alternativas terapéuticas. Conclusión. La conclusión debe reflejar la totalidad del informe obtenido, conclusiones objetivas de la cual resultados y haciendo consideraciones en función de las mismas. En primer lugar, se debe dar una noción adecuada de cuáles son los resultados obtenidos y de cuál es el nivel de calidad de la evidencia proveniente de los estudios evaluados. Luego, cuando la evidencia sea débil o merezca una mejor evaluación, se explicará que aún no puede obtenerse con conclusiones definidas y se hará sugerencias sobre el tipo de estudio que deberá realizarse. Referencias. Se debe elegir un formato claro e incorporarse no solo los estudios indexadores en base de datos electrónicos, sino otros documentos utilizados en el informe, páginas de internet o cualquier referencia para que pueda ser consultada por el lector.